Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. A 367 kilómetros de Montevideo está la ciudad de Paysandú, tercera ciudad uruguaya, donde hace 68 años, en abril de 1953, nacía Daniel Marx. Marx fue convocado la última vez por el presidente Fernández para que durante la gestión del ministro de Economía anterior ayudara, entre comillas esto de ayudar, en el tema de la deuda externa debido a su experiencia. Y ahora Sergio Massa también lo vuelve a convocar, el ministro que va a asumir hoy, pero es imprescindible que ustedes, como oyentes de este programa, conozcan parte de la vida de Daniel Marx, porque ha sido responsable de gran parte del endeudamiento argentino y con el mega canje y el blindaje en época de Fernando de la Ruina, puso a la Argentina en 53.000 millones de dólares más de deuda. Fue, en ese tiempo, el segundo de Domingo Felipe Cavallo. Daniel Marx llega por experiencia, sí, claro que tiene experiencia, y mucha. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿quién nos pone? ¿Cómo se hace? Porque estuvo con Alfonsín, con De la Rúa, con Menem, y en realidad, simplemente con ir a la justicia y fijarse las denuncias que existen sobre su participación para la privatización, mejor dicho, la nacionalización de la deuda privada que hizo Domingo Felipe Cavallo en el proceso militar, y ver de qué manera operó desde ese tiempo para darnos cuenta qué experiencia tiene. Pero no es una experiencia que este uruguayo de nacimiento haya tenido a favor de la Argentina. Por lo menos eso no aparenta. Miren, estamos hablando de un hombre de 68 años que nació allá en 1953, cuando la Argentina de Perón era absolutamente soberana, tenía independencia económica, y ya en el 46 se había repatriado la totalidad de la deuda externa. Ahora, él, del 89 al 93, fue secretario de Finanzas. Estuvo con Alfonsín, estuvo con Menem, estuvo con De la Rúa, lo convocó Fernández y lo acaba de nombrar Massa. Entonces, son los dirigentes nuestros que convocan a este economista o lo ponen de afuera. Porque la verdad, a esta altura uno ya no sabe cómo hacen para estar siempre en el tapete y siempre encargarse del tema de la deuda, y cada vez que se van de la función pública debemos más. Es integrante del CARI, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, un núcleo que tiene una relación directa con las logias y el poder mundial económico. Y además, su trabajo actual, hasta que asuma, supongo que después lo dejará, supongo, es de vinculación con los fondos de inversión del exterior. Es decir, los que nos apretaron todo el tiempo, él tiene esa vinculación. Porque Daniel Marx, según información que se puede buscar en cualquier lugar, actualmente tiene en su actividad privada vinculaciones con personajes de BlackRock, con personajes de Lehman Brothers, es decir, con todos aquellos que se han encargado en la Argentina de hacer la gran timba financiera, llevándose la diferencia y asfixiándonos. En 1988, durante casi 20 años, fue el fundador del fondo BlackRock
y su presidente durante aquellos casi 20 años tuvo vinculaciones con él. Estamos hablando de Daniel Marx, director, según la información que se dispone actualmente, de Quantum Finanzas, una firma que asesora financieramente con base en Buenos Aires, pero con vinculaciones, repito, con los dirigentes de los fondos de inversión más grandes de Estados Unidos. Al margen de esto que estamos diciendo, si recorremos un poco la historia, nos vamos a encontrar que estamos hablando de un viejo conocido de los mercados. Marx, después que su familia se radicó en la Argentina, repito, nació en Uruguay, inició sus actividades financieras en el Citibank, trabajó también con el grupo Capósolo y también trabajó en capitalización de la deuda externa. Durante la gestión de Alfonsín se desempeñó como director del Banco Central de la República Argentina. ¿Y qué hizo? Se dedicó, junto con Melconian, a que la deuda, que era de los privados, y durante el proceso se había nacionalizado para que la pagáramos todos los argentinos, entre ellas la del Grupo Macri, darle el visto bueno y decir que estaba bien, que no había que revisar nada. Marx tiene ahora una nueva oportunidad para hablar con los acreedores argentinos. ¿Y por qué tenemos que pensar bien si todas las gestiones anteriores fueron en contra del país? ¿En base a qué deberíamos pensar que va a cambiar? Lo cierto es que allá por 1992, durante la gestión de Domingo Felipe Cavallo, como negociador de la deuda soberana, fue secretario de Estado y fue un factor absolutamente definitivo para el famoso Plan Brady. Es decir, todos los antecedentes nos llevan a un endeudador. Y entonces uno se pregunta cómo hay que hacer, porque ayer mismo le decíamos lo que era el poder, y le decíamos también al final del programa que decía Perón que al cojo había dejarlo caminar para ver cómo era. Bueno, aquí no hace falta, ya sabemos que renguea desde siempre. Es muy difícil que en estos tiempos la dirigencia de todos los colores políticos convoque siempre a las mismas personas. Es raro, ¿no? ¿O será que dicen que son una cosa y terminan siendo otra? Porque en realidad no hubo diferencia entre la inflación de Alfonsín, después de la convertibilidad, la inflación que ocurrió luego del menemismo, y todo lo que pasó posteriormente. Pero nos dicen que uno es radical, el otro es peronista, el otro es de otra forma, piensa distinto. En rigor, durante todo el periodo comprendido entre el 87 y el 16 de diciembre del 2001, Marx sirvió a los intereses de grupos financieros. Bueno, según Sergio Tomás Massa, este hombre va a ser el encargado de tener una responsabilidad para acercarnos a los mercados y negociar. Entonces acá la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cumplimos con el fondo? ¿Qué dice el fondo? No emitan dinero los argentinos, sino compren dólares, compren nuevos créditos, nuevos emprendimientos para pagar deuda. Es decir, le prestamos más plata, más interés, se endeuda por más años para pagarlos a nosotros. Pero ustedes no hagan los billetes propios. Y es un tema complejo. La verdad que en la Fiscalía Federal número 6, a cargo del doctor Federico Delgado, usted puede encontrar todas las denuncias que hay en contra de Daniel Marx.
Y además, cuando Alejandro Olmos hizo el estudio de la deuda, hablando de la época de Machinea, que también fue funcionario de los radicales y que fue un gran endeudador durante el proceso militar, y de Domingo Felipe Caballo y demás, habla de esos gigantescos temas de endeudamiento, donde la deuda se anotaba en una libreta, no había control de lo que se debía en el Ministerio de Economía del gran liberal Domingo Felipe Caballo. El control lo tenían los acreedores, nosotros no. Entonces uno se resiste porque no quiere arrancar a las 6 de la mañana diciéndole, miren, hoy va a asumir un nuevo ministro, pero ojo con uno de sus asesores. Y porque la verdad uno, ¿por qué tiene que sospechar? Y bueno, la verdad, por los antecedentes. Sería un verdadero milagro que Daniel Marx operara a favor de la Argentina, o que estuviera dispuesto a decirle al Fondo Monetario, miren, no podemos cumplir. Por lo tanto, simplemente le contamos estas cosas para que sepamos lo difícil que se hace para interpretar el voto del ciudadano, donde de pronto la mayoría del voto peronista se encuentra que a Massa lo reemplaza como presidenta en la Cámara de Diputados, la primera mujer, de una tremenda historia militante radical, la hija de Leopoldo Morol y de Banza, la madre y el padre, dos militantes radicales, y ella fue presidenta de la Juventud Radical. O sea, en la continuidad constitucional, a pesar que los radicales no votaron y se abstuvieron ayer para que la nombren a Cecilia Moró presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, de origen y formación radical, con el voto mayoritario peronista, se queda con la presidencia de la Cámara. Notable. Notable, la verdad, sí. Bueno, alguno podría decir antes estaba Massa, que tiene antecedentes de la UCD. Y todos, cada uno de nosotros tiene un origen, y por más vuelta que le demos, el ADN de nosotros está. De algún lado venimos. Y Marino, el que lo va a reemplazar a Massa, el diputado que entró, es un muchacho que era trotskista, militaba en el Partido Obrero, se fue del Partido Obrero, armó un grupo del Partido Piquetero, entró en el Frente de Todos, y el reemplazante de Massa es un muchacho de formación trotskista. Después veremos si lo encontramos hoy para hablar con él. Es decir, ¿cómo se hace para la garantía del voto? ¿Cómo se hace para saber que a uno le dicen que es un perro aunque se llame león? Perón contó, y Fermín Chávez lo narró, que estando cierta vez en la Quinta de Olivos, le decían, mire, fíjese lo que va a pasar ahora. Entonces llamaba león, 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 y el perro llegaba hasta donde estaba el general. Entonces lo miraron todos y le dice, ve, él no es león, es un perro. Pero viene porque sabe que tiene que venir, porque aquí el orden lo ponemos nosotros. Al perro le decimos león, y al león, que es un perro, igual viene. Da la sensación que a los funcionarios lo ponen de afuera, y por más que votemos, votamos leones y nos meten perros.